santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no estéis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a estudiar la escuela sabática. Para los hermanos que no la tienen, aquí está la escuela sabática. Se titula Del secularismo a lo sagrado. ¿Sí? En esta lección, hermanos, vamos a leer del secularismo a lo sagrado. ¿Ya está prendida el video? Del secularismo a lo sagrado. Ahora, por favor, vayan a escribir la definición de secularismo, porque va a venir muy seguido la palabra secularismo. La palabra secularismo va a venir muy seguido, y secularismo quiere decir lo del mundo, así, hermanos, lo del mundo. Secularismo, cada que nosotros hablemos de la palabra secularismo, vamos a hablar de lo que es el mundo, ¿verdad? Y también la palabra que mucho se va a usar es cosmovisión. Cosmovisión. Y la palabra cosmovisión es la manera de ver o de interpretar el mundo. Cosmovisión. La manera de ver o interpretar al mundo. Eso es lo que quiere decir cosmovisión. Cuando nosotros vemos al mundo de una manera, cuando yo veo al mundo de una manera y lo interpreto, eso es cosmovisión. Secularismo es todo lo del mundo. Y la otra palabra que vamos a usar es sagrado. Y sagrado es dedicado a lo divino, o todo lo dedicado a Dios. ¿Sí? Cuando veamos la palabra sagrado, es todo lo dedicado a Dios. Eso es sagrado. Dice el texto: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ya leímos lectura bíblica, Mateo 6, 9 al 21, ¿verdad? Y el tema en esta mañana, o el título de la lección de la escuela sabática, es del secularismo, o sea, del mundo a lo sagrado. Eso es lo que quiere decir el título de la lección. Del secularismo, o sea, del mundo a lo sagrado, ¿verdad? Vayámonos pues entonces al propósito de la lección en esta mañana, hermanos. ¿Sí? Propósito de la lección en esta mañana. Vamos a leerlo todos juntos.
Posen su vista en el propósito de la elección. El propósito de la elección, hermanos, dice de la siguiente manera: comprender el ídolo del secularismo. O sea, comprender a los ídolos del mundo, lo podríamos traducir así, ¿verdad? Comprender al ídolo del secularismo y transformar nuestras mentes de este mundo a la voluntad sagrada de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la escuela sabática la estamos dividiendo en dos partes. La primera parte es: vamos a comprender todos los ídolos del mundo. ¿Sí? Le ponen un diagonal donde dice comprender el ídolo del secularismo. Ahí hay una diagonal para que podamos dividir nuestro propósito en esta mañana. Comprender el ídolo del secularismo o comprender los ídolos del mundo. Y la siguiente parte es transformar nuestras mentes. ¿Sí? Transformar nuestras mentes de este mundo a la voluntad sagrada de ¿quién, hermanos? De Dios. Entonces, ya una vez que hemos comprendido el secularismo o los ídolos que están en el mundo, vamos a transformar nuestras mentes de este mundo a la voluntad sagrada de Dios. ¿Sí? Es decir, para poder ver a Dios y quitar los ídolos del mundo, tenemos que transformar nuestras mentes. Tenemos que cambiar todo lo que existe en la mente a través del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Todo lo que viene en la Biblia, hermanos, es para transformar nuestras mentes. Ahora, después de haber entendido el propósito de la lección, vámonos a la introducción, hermanos. La introducción en esta mañana dice: cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. O sea, cada uno de nosotros tiene una manera de ver el mundo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Cada uno de nosotros tiene una manera de ver el mundo. Concepción del mundo, ahí dice. Un sistema de creencias que rige nuestra manera de interpretar la realidad. Sin embargo, podemos no darnos cuenta de cuán íntimamente nuestras creencias están conectadas a nuestros deseos. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuán íntimamente nuestras creencias están conectadas a nuestros deseos. Es decir, una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que nosotros deseamos. Y en ocasiones conectamos lo que creemos con lo que deseamos, y entonces cambiamos la manera de lo que dice la Biblia. Eso es lo que están tratando de decir nuestros hermanos. Tenemos una fuerte tendencia a ver al mundo de la manera que deseamos que sea. Esto lo podemos explicar, que si yo deseo algo, yo interpreto el mundo a la manera de cómo yo lo deseo, ¿sí? O como yo lo quiero. Si a mí me gusta el juego, a mí me encantaría que hubiera muchas formas de juego, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir. Voy a volver a leerlo de nuevo. Tenemos una fuerte tendencia a ver al mundo de la manera que deseamos que sea. Por ejemplo, nosotros como iglesia desearíamos que todos creyeran en Cristo, hermanos. Esa es nuestra manera de ver el mundo. En lugar de la forma en que es. Esto puede impedirnos descubrir que la verdadera realidad es mucho mejor que cualquier fantasía que estemos protegiendo. Y aparte, Juan 3:16 habla de un Padre amoroso que espera por nosotros. Eso es lo que habla Juan 3:16. Sus hijos prodigios que volvamos, esa es la realidad que somos llamados a descubrir. Sin embargo, los versículos 17 al 21 dicen que muchos se niegan a creer esta realidad, porque están enamorados de un mundo
que ellos están imaginando, ¿verdad? Sin consecuencias por el pecado. Es decir, nosotros anhelamos ver a Dios, pero estamos enamorados de un mundo, ¿verdad? Y creemos que estar en el mundo no hay problema para estar esperando a Dios. Es decir, que aún la iglesia tiene una cosmovisión de lo que existe en el mundo. Que nosotros esperamos a Dios, pero que para nosotros no creemos que a Dios le afecte que nosotros estemos practicando las cosas que hay en el mundo. Esto es una equivocación muy grande, punto y seguido. Un mundo donde adoramos las cosas, ídolos, en lugar de adorar ¿a quién? En lugar de adorar a Dios. Continuamos con el propósito, con la introducción. En una serie de conferencias, escuchen lo que dice esta introducción. En una serie de conferencias sobre cosmovisiones, o sea, sobre cómo ver el mundo, analice los ismos. La palabra ismos quiere decir las cosas nuevas, lo nuevo que hay en el mundo. Los ismos prominentes, las cosas nuevas, grandes que existen en el mundo, basados en ídolos o cosmovisiones o formas de pensar y de ver el mundo, en nuestra cultura actual, en un punto hacia la pregunta, ¿existe algún ismo o existe alguna cosa nueva, global, que encapsule a todos los demás en una creencia unificada? La paráfrasis es mía, contesta, sí, sí existe. ¿Cómo se llama, hermanos? El secularismo. Y nosotros sabemos que el secularismo es todo lo que existe en el mundo, ¿verdad? O el mundo. O sea que el mundo contiene muchas formas de pensar con respecto a Dios y con respecto a sí mismo, ¿verdad? Muchos aman a Dios, pero muchos tienen una forma de pensar de lo que es Dios y de lo que Dios quiere, ¿sí? Es decir, que el mundo tiene deseos, pero también tiene el deseo de ver a Dios. Pero cree que satisfaciendo sus deseos, a Dios no le importa. Y eso es un error tremendo. Hermanos, inclusive en la misma iglesia hay una cosmovisión. Es decir, en la iglesia los líderes y toda la congregación miran de una manera lo que Dios quiere, diferente a lo que Dios quiere. Es decir, que nosotros hacemos nuestra iglesia a nuestra manera, a mi gusto, a lo que yo creo. Y eso es lo que creo que es correcto. Siendo que Dios ha establecido reglas claras y muy tangibles que deben de estar en la iglesia. Amén. Las reglas que vienen en la Biblia no es una forma de ver, no son muchas formas de ver, es una sola forma de ver las reglas de la iglesia. Pero el mundo las está cambiando y la misma iglesia, hermano, las está cambiando. Punto y aparte. El secularismo es una cosmovisión, o sea, lo que hay en el mundo es una forma de ver al mundo que se enfoca en este mundo mientras está negando la trascendencia de Dios. Es decir, hermanos, las dos cosas, tanto el secularismo como la cosmovisión, niegan la importancia de Dios. Repito eso, el secularismo o la cosmovisión niegan la importancia de lo que es Dios. Punto y seguido, la realidad eterna. En contraste, la cosmovisión bíblica
nos instruye a vernos a nosotros mismos en relación con Dios como creador, redentor y Señor de este mundo. Amén, hermanos. A ver, subrayen esa parte, por favor, porque es muy importante. ¿Sí? Subrayen esta parte, dice. Escuchen. Dice, la cosmovisión bíblica nos instruye a vernos a nosotros mismos en relación con un Dios como creador, como redentor y Señor de este mundo. Amén, hermanos. Ahora, eso es lo que dice la cosmovisión bíblica. Que Dios para nosotros es un creador, que Dios para nosotros es un salvador y que Dios para nosotros es un redentor. Y en la misma iglesia, hermanos, la cosmovisión bíblica de la iglesia acerca de Dios es nomás como un redentor, es decir, alguien que me va a dar. Y la iglesia en poco tiene estima a Dios como un Señor, alguien que manda, alguien que exige, alguien que necesita que se tenga en primer lugar como un creador. Amén. Y del que viene, no existimos para ser conformados. Escuchen. No existimos, subraye eso, no existimos para ser conformados a este mundo. Es decir, la iglesia no existe para ser como el mundo es, sino vamos a ser a la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ser como este mundo. Nosotros somos para hacer la buena voluntad de Dios, según Romanos 12:2, Juan 15, 18 y 19. Jesús nos ordena intervenir no en esta realidad temporal caída, sino en el reino eterno que Él está construyendo ahora mismo. ¿Sí? Hermanos, nosotros no podemos estar en esta realidad temporal. Nosotros somos instruidos para intervenir en una realidad eterna. ¿Sí? Así lo entendió nuestro padre Abraham, cuando le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela a donde yo te voy a mostrar. Él salió. Y él creyó que esa descendencia que iba a tener iba a ser grande, ¿verdad? Es decir, fue más allá de una visión terrenal, nuestro padre Abraham. Y más allá de lo terrenal, puesto que él ya estaba grande, hermanos, y él entendió la promesa de Dios, hermanos. Bueno, nosotros como iglesia, no sé si hemos entendido que nuestra cosmovisión es eterna. Que nosotros no estamos aquí solamente para intervenir en las cosas temporales, sino en las cosas eternas de Dios. Punto y aparte. Esto no significa que los cristianos deben de ignorar sus responsabilidades seculares, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿qué responsabilidades seculares tenemos, hermanos? Por ejemplo, nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué otras responsabilidades seculares tenemos que están en este mundo? La escuela, el estudio, la educación de nuestros hijos. Tenemos responsabilidades seculares. Y el que seamos cristianos no quiere decir que nos vamos a olvidar de ellas, ¿verdad? Punto y seguido. Todos debemos cuidar de este mundo actual y de las necesidades ordinarias de los demás y de nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, una necesidad de este mundo en las cuales nosotros podemos intervenir
la limpieza de este mundo, la no contaminación, ¿sí? El no tirar basura en las calles. En este mundo actual, hermanos, tenemos injerencia y podemos participar de las cosas del mundo, las cosas buenas del mundo, ¿no? Por ejemplo, cuidar la educación de nuestros hijos. Eso es algo que está en el mundo, que es secular, que es bueno para la familia, para la iglesia. Lo secular se vuelve secularismo. Cuando este mundo se convierte en la única base y enfoque de nuestros valores, Jesús nos recuerda que nuestra esperanza no está en lo temporal, hermanos, sino en lo sagrado. Hermanos, lo que hoy estamos viviendo en este lugar, en esta iglesia y en todas las iglesias, y cada quien está viviendo su tiempo, es temporal, hermanos. Nosotros estamos viendo lo que hoy está pasando como algo temporal. Vamos más allá de lo temporal, vamos a más allá. Esto va a cambiar, porque vienen cosas mejores, hermanos, de parte de Dios, y vienen cosas eternas. Pero hoy en lo temporal estamos basando nuestra cosmovisión de Dios, porque Dios no es temporal, no es de temporadas, es eterno. Amén, hermanos. Los que se han de convertir se van a convertir para Cristo, pero por la eternidad. ¿Sí? Nosotros vamos a predicar al Señor Jesucristo, no un Señor Jesucristo que les da de comer a las personas y que las personas se acercan a Él porque les da de comer, hermanos. Nosotros vamos a predicar a un Jesucristo que les da el pan de vida y que les enseñamos a cómo buscar a Cristo. Amén, hermanos. Y buscarle a Cristo no es en lo temporal, no es en lo que podamos obtener en la iglesia, no es en las cosas que tenemos en este mundo, sino en las cosas eternas. Amén, hermanos. Jesús nos recuerda que nuestra esperanza no está en lo temporal, sino en lo sagrado. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, hermanos. Queremos la mejor de este mundo. Queremos lo mejor de este mundo. ¿Quién quiere lo mejor de este mundo? Todos. O buscaremos al reino de Dios. ¿Estamos con el mundo, hermanos, buscando las mejores cosas del mundo, o estamos buscando el reino de Dios? ¿Somos diferentes del mundo o somos iguales en el mundo? ¿Buscamos las cosas temporales o buscamos las cosas eternas? Creemos en la realidad trascendente de que Jesús es el Señor, pero vivimos como si eso fuera irrelevante. Es decir, como si como si la posición de Jesús como Señor no tuviera importancia. Como secularistas prácticos vivimos y trabajamos cada día en la realidad trascendente de lo que nuestro Señor desea para cosmovisiones. Dos destinos, esas son las opciones. Es tentador creer en la fantasía de que podamos tener lo mejor de ambos mundos. No se puede. Sin embargo, el apóstol Juan afirma claramente que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en aquel que ama al mundo. Es decir, que si nosotros amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Primera de Juan 2:15. Los valores del mundo caído y los valores eternos de Dios son incompatibles, es decir, no se pueden compaginar, no se pueden mezclar. Voy a leer de nuevo eso. Los valores del mundo caído y los valores eternos de Dios son incompatibles. No se pueden compartir, no se pueden mezclar, no se pueden estar juntos. No es lo mismo. El mundo vive para sí mismo, mientras que el amor de Dios nos obliga a vivir sacrificialmente por otros en vista de la eternidad. Hermanos,
cuando nosotros vemos a otros y nos sacrificamos por otros, vemos la realidad eterna de Dios. Porque si hoy nos estamos sacrificando por otras personas, estoy hablando de llevar el evangelio, dejar muchas cosas, entonces estamos cambiando la realidad del mundo en nosotros por la realidad de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos sacrificándonos como Cristo lo hizo. Ajá. Si en la iglesia no existe sacrificio, no existe el amor por las personas y Dios no nos ama. Si nosotros estamos yendo a las iglesias por conformismo, si en la iglesia, hermano, nosotros no nos estamos sacrificando de ninguna manera, entonces de ninguna manera estamos agradando a Dios. ¿Está claro eso, hermanos? Voy a repetir eso de nuevo. Escuchen, por favor. Dice: los valores del mundo caído y los valores de Dios, valores eternos de Dios son incompatibles. El mundo vive para sí mismo, mientras que el amor de Dios nos obliga a vivir sacrificialmente por otros en vista de la eternidad. Hermanos, hay hermanos en la iglesia que en la iglesia viven para sí mismos. ¿Sí? Podemos estar en la iglesia y estar viviendo para nosotros mismos. Es decir, que lo que sucede en la iglesia me está causando placer. Estoy haciendo todo lo que en la iglesia estoy haciendo para que me cause un orgullo, un placer para mí. Estoy disfrutando lo que estoy haciendo en la iglesia. Pero si en la iglesia no participo del sacrificio de Cristo, de llevar el evangelio, de desincomodarme, y esto no sé de qué manera lo estamos entendiendo, hermanos, pero si en la iglesia no nos estamos incomodando por llevar el evangelio, no estamos haciendo el sacrificio de Cristo y no estamos viendo la cosmovisión bíblica. Amén, hermanos. Espero se entienda. Hay muchas palabras que están ahí raras, pero que estoy tratando de explicarlas. Si hay alguien en la iglesia que nomás está sentado, que nomás está sirviéndose a sí mismo, y que lo que sucede en la iglesia está conformándole a él o a ella, o está esperando recibir en la iglesia las cosas para sí mismo, entonces no está entrando en la realidad de Dios, ni en la cosmovisión de Dios. Dios a través de Cristo se sacrificó enviando a su Hijo Jesucristo, ¿verdad que sí, hermanos? Juan 3:16. Y el mismo Hijo de Dios se sacrificó dando su vida por el mundo, Juan 3:16. Entonces la iglesia debe de sacrificarse para llevar el evangelio de un Cristo que se sacrificó. Es decir, vamos a llevar, hermanos, tenemos que llevar de hoy en adelante a un Cristo Salvador y Señor. A las personas que les estemos hablando de Cristo, les estamos diciendo, Él te va a salvar, pero Él te está mandando y te va a mandar. Que te desincomodes, que te canses, que participes de las cosas que inclusive son tuyas y que las dejes para otra persona para llevar el evangelio. Que te desincomodes. Punto y aparte. Este mundo refuerza todos los días al secularismo. Vean lo que dice. Este mundo refuerza todos los días al secularismo. Es decir, este mundo todos los días le va aportando cosas nuevas, lo va haciendo más fuerte al secularismo. O sea, el mundo fortalece al mundo. Conformándonos inextricablemente a sin embargo, este ídolo pierde su control en nosotros cuando nos entregamos a Jesús como Señor. ¿Sí? Los que estamos en este lugar y estamos batallando, hermanos, en la iglesia, es porque nos hemos entregado a Cristo como, no solamente como Salvador, sino
como Señor. ¿Sí? Los que están en la iglesia batallando, llorando y con muchas carencias, es porque hemos entendido que Cristo no solamente es un Salvador, sino también, aparte de Salvador, es Señor. Y nos manda que padezcamos fuera de la ciudad como Él lo hizo, según Hebreos. Y buscamos su buena, perfecta voluntad. Él nos transforma de lo secular, ¿a dónde, hermanos? A lo sagrado. Que Dios, hermanos, transforme a la iglesia, porque en la misma iglesia hay cosas seculares, y que nos cambie a lo sagrado de Dios. Pregunta número 1, por favor. Vamos a la pregunta número 1. Ahí. Mire lo que dice la pregunta número 1. Defina cosmovisión y secularismo. Ya lo definimos, ¿verdad? Pero si usted no lo tiene, agarre su cuaderno, agarre su pluma y escriba lo que es cosmovisión y secularismo, por favor. Definan cosmovisión y secularismo. Cosmovisión es la forma de ver e interpretar el mundo. Vuelvo a decirlo. Cosmovisión es la forma particular de ver y de interpretar el mundo. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos y le preguntamos a las personas qué opinan del PRI, unos van a opinar una cosa y otros van a opinar otra cosa. Si nosotros vamos y les preguntamos acerca de Morena, unos van a opinar una cosa y otros van a opinar otra cosa, dependiendo de su relación con tal o cual partido. Sí, lo mismo sucede con los presidentes. Cada quien tiene su cosmovisión. Y secularismo quiere decir lo del mundo. Secularismo, lo del mundo. Ajá. Entonces, ¿de qué manera el secularismo, o sea, de qué manera el mundo moderno es diferente de la antigua idea de lo secular? ¿Sí? Había una antigua idea de lo secular y hoy hay una idea nueva de lo que es secular. Antiguamente, lo secular no negaba el reino sobrenatural de Dios, hermanos, y hoy sí lo niegan. ¿Sí? Repito eso, antiguamente la palabra secular no negaba el reino sobrenatural de Dios y hoy sí lo niegan. Por eso es muy diferente el término secular o la definición secular de hoy a lo que se pensaba antiguamente. ¿Sí? Esa es la pregunta número 1 y está más que explicada, ¿verdad? Porque son solamente definiciones. Bueno. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí, hermanos, o nos vamos a la pregunta número 2? Vamos a la pregunta número 2. Si un ídolo le está dando una parte del valor máximo de la creación, si un ídolo le está dando una parte del valor máximo de la creación de Dios al valor en lugar de Dios, ¿qué ídolo está en la raíz del secularismo? Vámonos. Salmos 14:1. Vámonos a la Biblia, hermanos, y vamos a contestar para entrar en la parte media de la escuela sabática. Estamos avanzando. Ayúdenme, Salmos 14:1 y Mateo 6:19 al 21. 14:1. Sí. Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien las haga el bien. Repito la pregunta, si un ídolo lo está dando una parte del valor máximo de la creación de Dios, el valor en lugar de Dios, ¿qué ídolo está en la raíz del secularismo? ¿Qué ídolo, hermanos, está? ¿Cómo dice de nuevo la lectura? Dice el necio en su corazón, no hay Dios,
se ha corrompido a hacer obras abominables. ¿Cuál es la raíz, hermanos? Que es la idolatría, ¿verdad? Cuando uno dice que no hay Dios, entonces está quitando a Dios, ¿verdad? No hay Dios. Se está idolatrando a sí mismo. Ahora, Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es la raíz, hermanos? La idolatría en sí mismo, ¿verdad? El que uno deja de creer en Dios y no tiene a Dios en cuenta. Las dos maneras, hermanos, tienen pensamientos, y entonces cada quien tiene un pensamiento secular. ¿Sí? Cuando no hay Dios, entonces cambia la cosmovisión de Dios. No hay Dios, entonces su cosmovisión tiene que ver solamente con el mundo. Es decir, él interpreta el mundo como un día para hacer fiesta, ¿no? Pues hacer lo que le plazca. Entonces, la raíz de la idolatría es la tentación de negar a Dios, ¿sí? Y eso, la tentación de negar a Dios, ¿creen que sea nuevo o ya es añejo, hermanos? ¿Quién negó a Dios? ¿Quién quiso ser semejante como Dios? ¿Quién quiso sentarse en el lugar de Dios, hermanos? Satanás. Eso no es nuevo. Esa es la raíz de todos los males. Entonces, la voluntad y justicia de Dios son en primer plano para los que creemos en que Dios existe. Amén, hermanos. Porque si nosotros creemos que Dios existe y es el primer lugar en nuestras vidas, estamos dejando lo temporal y estamos pasándonos a lo eterno, porque Dios es eterno, sus promesas son eternas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice la pregunta número 2. Vámonos a la pregunta número 3. Vea cómo dice la pregunta número 3, es muy interesante también. Si la idolatría nos lleva a pensamientos y acciones envilecidas, vea Romanos 1, 21 y 29. ¿De qué manera puede el secularismo distorsionar la verdad, voluntad de Dios por la realidad y en última instancia fracasar? Voy a repetir esa pregunta. Si la idolatría nos lleva a pensamientos y acciones envilecidas, esta es la idolatría. Sí, según Romanos 1, 21 y 29, porque nos lleva a pensamientos envilecidos. ¿De qué manera puede el secularismo, o sea, lo que hay en el mundo, de qué manera lo que hay en el mundo en nosotros distorsiona la verdad de Dios por la realidad y en última instancia fracasan, hermanos? El mundo está fracasando, los pensamientos del mundo están fracasando o fracasan los pensamientos de Dios. Veamos Romanos 1, 21 y 29. ¿Quién no lo lee, por favor? Vamos a ver los dos pensamientos y vamos a ver las dos formas de ver. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envilecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, porque la cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo
y que habiendo la verdad de Dios por la mentira, honorando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, aquí hay dos pensamientos diferentes. Uno, el que tiene en primer lugar la voluntad de Dios, y otro, el que tiene en primer lugar el secularismo, o sea, las cosas que hay en el mundo. Y lo que dice Romanos 1, 21 al 29, es de que aquel que deja de pensar en las voluntades de Dios, Dios lo somete, más bien Dios se desatiende de él. ¿Y qué pasa con las personas que Dios se desatiende de él, hermanos? Dice ahí que dejan, que empiezan a hacer cosas envilecidas, ¿verdad? Empiezan a tornarse sin freno, empiezan a hacer, se corrompen pues, y las familias se corrompen. Ahora, familias están corrompidas en la actualidad, hermanos, las que están en el mundo. ¿Sí? Cuando alguien está en el mundo, hermanos, está corrompido el mundo, ¿no? Hermanos, nosotros nomás estamos repitiendo lo que dice la Biblia. Nosotros no es la Biblia, es lo que dice Dios con respecto a las familias que dejan de tener en cuenta a Dios. Ajá. Ahora, fíjense lo que existe en esta actualidad cuando no hay Dios en su vida. Hay una autovictimización, es decir, la persona se victimiza a sí misma, ¿sí? Hay un pecado en la familia, hay un fracaso en las relaciones familiares y hay un desorden total en lo que es la familia cuando no existe Dios. Entonces, la voluntad de Dios es primero en cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos a Dios en la familia, tenemos la verdadera forma y razón de ser de la familia, ¿no? Y entonces entendemos la bendición de Dios. Número 4. ¿Cómo define la familia, la Biblia, el mundo y nuestra relación con este? Vean, hermanos, cómo define la Biblia al mundo y nuestra relación con el mundo. Dice la pregunta: ¿de qué manera el mundo es similar al secularismo? O sea, ¿es lo mismo el mundo y el secularismo? Sí, ¿verdad? Juan 3, 16 y 21. Vámonos a Juan y vean cómo expresa el apóstol en el capítulo 3 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vea cómo expresa muy claramente este asunto. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para aquel que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Hermanos, la venida del Hijo de Dios al mundo es para salvar al mundo. La iglesia tiene la misma encomienda, hermanos. La iglesia vino para salvar al mundo, ¿verdad? Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es en términos presentes del verbo, las dos cosas. El que cree no es condenado y el que cree ya es condenado. Son dos cosas distintas, pero habla el mismo verbo en presente. Aquel que cree en Dios, que cree en su palabra y que cree en su voluntad, entonces tiene salvación. Pero el que no cree, entonces ya es condenado. No está esperando nada para ser condenado. Ya es dado como injusto y es condenado y sujeto a esperar
la ira de Dios sobre él. Versículo 19, y esta es la condenación. Vean, hermanos, ¿cuál es la condenación, pues? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo son, hermanos? Son malas. Entonces, la verdadera condenación existe porque hoy el mundo está viendo la luz, es decir, está viendo la bondad de Dios. Hermanos, hoy les estamos predicando de Cristo, se han bautizado y ya no están. ¿Qué quiere decir eso? Esos están condenados, hermanos, porque vieron la luz del mundo y vieron la luz de Dios. Perdón, vieron las tinieblas del mundo y vieron la luz de Dios. ¿Y qué es lo que amaron? ¿Amaron la luz de Dios o las tinieblas del mundo? Las tinieblas del mundo. Es decir, que se les presentó las dos cosas. Se les presentó un Dios salvador eterno, que es la luz del mundo. Y por otro lado vieron las tinieblas del mundo, ¿no? La maldad del pecado, la injusticia. ¿Y qué es lo que amó a la persona que se le presenta la luz y las tinieblas? Amaron más las tinieblas que la luz de Dios. Es decir, ¿a alguien le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Bueno, pues parece que sí, porque les gusta el sufrimiento. 4. ¿Cómo define la Biblia al mundo y nuestra relación con este? ¿De qué manera el mundo es similar al secularismo? Juan 3, 16 al 21. Ya lo vieron, ¿verdad? Que amaron más las tinieblas que la luz de Dios. Entonces, el mundo es una condición caída y el secularismo también son mundos. Son dos fracasos totales: el mundo y el secularismo. ¿Cómo define la Biblia el mundo? La define como algo caído, y nuestra relación con este debe de ser aparte. ¿De qué manera el mundo es similar al secularismo? Que es lo mismo. Número 5, estamos terminando. ¿De qué manera ha influenciado el espíritu del secularismo a los cristianos? Aquí está muy interesante esta pregunta y me encanta que haya terminado con esta pregunta. Escuchen, vamos a leerla 2 veces. ¿Están ahí conmigo, hermanos? La número 5. Léanla 2 veces, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿De qué manera ha influenciado el espíritu del secularismo a los cristianos? Otra vez. ¿De qué manera ha influenciado el espíritu del secularismo a los cristianos? Esto es muy interesante, hermano. Repito, y nos preguntémonos, hermanos, ¿el secularismo estará en la iglesia? ¿En los cristianos? Miren, hay unas personas como las que vimos que se bautizan y se van porque amaron más las tinieblas que el mundo. Pero hay otras que están en la iglesia pero que siguen amando las tinieblas y que están afectando los ojos espirituales. Hermanos, aún en la iglesia hay quien tiene ojos torcidos, con glaucoma, con... ¿Cómo se llama otra enfermedad de los oídos, de los ojos? Astigmatismo. ¿De los ojos es astigmatismo? De los ojos, enfermedades de los ojos. Miopía. Hay miopía en la iglesia. Y resulta que en la iglesia están ejerciendo el secularismo. ¿Cómo se ejerce el secularismo en la iglesia?
estableciendo cosas que me satisfacen a mí. Cosas que nomás me gustan a mí, cosas que me hacen placentera a mi vida, y aunque estar en la iglesia es placentero, pero no debe de serlo para la carne. Ahí hay muchas cosas que veo. Pero lo que está sucediendo en la iglesia está cambiado. En la iglesia establecemos cultos para Dios o para que los hermanos salgan y digan, estuvo muy bonito el culto. En las iglesias, en algunas se cobra por entrar a las iglesias. En algunas iglesias, hermanos, se cobra por bautizar. Y hoy en los conciertos de los hermanos cristianos, que yo no sé cómo nos vaya a ir, hermanos, cuando Cristo venga y sepa que estuvimos cobrando para que nos vieran cantar sus cantos. No sé qué vaya a suceder. En la iglesia, hermanos, suceden cosas que no deben de estar sucediendo. Quienes ostentan el poder y no dejan que los dones en la iglesia fluyan, los que son de Cristo. ¿De qué manera ha influenciado el espíritu del secularismo a los cristianos? ¿De qué manera Jesús como Señor reprende y transforma las mentes a su realidad? Mateo 6, vayamos a Mateo 6, hermanos, 9 al 13. ¿Quién lo lee? Ya es la última cita y vamos a terminar. Y luego vamos a estar orando, hermanos, en este día por los hermanos enfermos, por los hermanos que no pudieron venir, amén, por los hermanos que tienen problemas, amén. Vamos a orar por ellos, no nos vamos a cansar de luchar. Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Qué bonito. Yo creo que un día deberíamos de hacer un tema acerca de lo que el Señor Jesucristo dice en esta oración, ¿verdad que sí, hermanos? Una oración, un tema extenso acerca de lo que dice Mateo 6, 9 al 13. Miren, lo voy a repetir. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde dice el Señor Jesucristo que está el Padre, hermanos? En los cielos. Bueno, si Dios está en los cielos y nosotros en la tierra, ¿qué debemos de tener en primer lugar en qué posición debemos de estar, hermanos? Él es Dios y nosotros somos hombres. Un alto respeto. Venga tu reino. Oiga, hermanos, no sé si toda la iglesia esté preparada para que Cristo venga ya. ¿Cuántos estamos preparados, hermanos, y que digamos, no, pues ahora sí yo voy a estar con Él? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas iglesias están en la iglesia que deben de estar y cuántos no están en la iglesia que deben de estar, hermanos? ¿Cómo nos compromete eso de venga tu reino? ¿Cómo nos compromete eso de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Hermanos, la voluntad de Dios en el reino y en la tierra es quitar todo pecado. Si nosotros decimos, quita todo pecado de la iglesia, hermanos, a lo mejor hay muchos que están todavía condenados en la iglesia por el pecado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra parte. ¿De qué manera ha influenciado el espíritu del secularismo en los cristianos? ¿De qué manera Jesús como Señor reprende y transforma las mentes en la realidad? Terminamos, 17 del 1 al 5, hermanos, de Mateo. Vayamos, lo voy a leer yo para terminar. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto, ¿verdad? Estoy en Mateo 17, del 1 al 5. Estoy bien, ¿verdad? Número 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron a Moisés y a Elías y hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para que nosotros estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras él aún estaba en una nube de luz, los cubrió, y aquí una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es la orden de el Padre hacia el Hijo? A él oír. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia, hermanos? Oír a Cristo. La iglesia debe de oír a Cristo. Hermanos, si nosotros somos como Cristo, si nosotros amamos como Cristo, si nosotros sufrimos y dejamos nuestras cosas como Cristo, entonces verdaderamente somos discípulos. ¿Sí? Aunque estemos muchos años en la iglesia, si no estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo, no somos sus discípulos. Estamos usurpando un lugar en la iglesia y vamos a tener problemas por ellos. Así es que los que quieran ser discípulos de Cristo, vamos a actuar como Cristo lo hizo. Amén. Hay ídolos cristianos, hay formas de pensar diversas que no son de la iglesia, y que Dios nos perdone a todos, hermanos, porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos, y nos vamos a despedir con un canto y a orar todo este día por los hermanos enfermos y necesitados. Conclusión, vamos a ponernos de pie, hermanos. Decimos: vivimos en una cultura secularizada que intenta liberarse de la realidad trascendente, separando lo secular de lo sagrado. Al redefinir lo secular como lo público y lo sagrado como lo privado, la cultura actual se resiste a cualquier construcción pública de fe. Como cristianos no podemos darnos el lujo de vivir nuestra fe en privado, ya que esta permear quiere decir penetrar cada aspecto de nuestra vida y es un testimonio para los demás. Si nuestra mente no es transformada, la cultura nos presionará a conformarnos a ella o hacernos como ella. Amén. Última, examine su estilo de vida cotidiano. ¿Sí? ¿Le ha llevado el ídolo de lo secular a compartir su vida con la fe con un asunto privado, mientras vive públicamente como una secularista práctico, como si Jesús como Señor fuera irrelevante? Pida en oración discernimiento para vivir todo su ser rendido a Cristo. Amén. Amén.